Hola Verónica, y bueno, para tu pregunta, ¿cómo que a tu casa a despedirse? Sí. Bueno, soy enfermera graduada en el Reino Unido. Tanto como estudiante como enfermera graduada tuve varias experiencias, aunque la verdad como manejo el mundo espiritual, yo no le abro la puerta a cualquiera, por lo cual eso me ayudó muchísimo a cerrarme para no tener visitas inesperadas, por así decirlo, especialmente las negativas, ¿no? Aunque yo la verdad hasta el momento no he tenido sino dos, tres por ahí experiencias negativas. Bueno, mi primer trabajo como enfermera en el 2011 fue en un hospicio. Un hospicio, para los que no saben, es un sitio donde las personas con enfermedades terminales van a pasar sus últimos momentos, pero no es solo eso. Un hospicio se trata también sobre el control de los síntomas del paciente. Si el paciente ya tiene mucho dolor o quizás náusea, vómito o cualquier otro síntoma, entonces se admiten al hospicio para poder tratarles sus síntomas y así pueden regresar a su casa. Pero usualmente estamos hablando de pacientes que ya están desahuciados, pacientes terminales. Bueno, estas manos que ustedes ven han ayudado a muchos pacientes a trascender al otro plano. Y no solo eso en el momento de su muerte, pero también eh, después de la muerte. Estamos hablando de arreglarlos, bañarlos, alistarlos, ponerles su pijama o bata mientras que la familia viene, la funeraria viene y se los llevan, los visten, etcétera. Yo siempre le hablo a mis pacientes y no solo yo en el hospicio, ¿no? En la enfermería, en un piso, en un hospital, eso lo ven a uno como raro, ¿no? Muchos doctores y doctoras como que se burlaban de mí, ¿no? Les daba como risa que yo hiciera eso, especialmente también con pacientes en coma. Pero en el hospicio hay un ambiente mucho más hermoso donde las enfermeras y enfermeros aman su trabajo y nosotros, wow, o sea, lidiamos con la muerte día tras día y nos abre un poquito más el corazón. Entonces, todos nosotros acostumbramos a hablarle al paciente hasta después de muerto. Por ejemplo, mis pacientes de John, voy a moverte aquí, John, voy a coger tu brazo, John, voy a ponerte esto, John, te voy a hacer esto. Y al final, adiós John, que estés muy bien, que Dios te bendiga, etcétera. O sea, como si fuera una persona real, ¿no? Entonces es muy, muy, muy normal. Bueno, la situación es que yo soy bastante, digamos así, intuitiva, tengo, digamos así, el don de poder ver más allá y esto no es algo que yo sea muy especial, no, todos lo somos y todos podemos hacerlo. Bueno, entonces estos pacientes que se morían, porque lógicamente ya les dije en el hospicio, mayormente la gente que entra dura un promedio hasta máximo 2 meses, 3 meses, mínimo una semana o unos días. Ya estamos hablando de sus últimas, ¿no? Sus últimos momentos, sus últimos días. Entonces, por ejemplo, yo salía de un turno en el día y, por ejemplo, uno de mis pacientes, tuve varios Johns, ¿no? Que fallecieron en ese hospicio. Y ellos, por ejemplo, yo terminaba el turno y llegaba yo a la casa a eso como de las 6:30 de la tarde o 6 de la tarde a veces y de repente me sentaba a pasar tiempo con mis hijos cuando de repente los sentía, hay veces lo sentía, por ejemplo a John lo sentía y yo percibo, muy pocas veces he visto espíritus con los ojos físicos como ver otra persona de carne y hueso, solo 2, 3 veces aproximadamente en mi vida, pero yo siempre los veo es internamente, que muchos de mis estudiantes reportan eso, que los ven internamente y lo único, o sea, lo único que veo en ese momento es como un flash por dentro. Y el paciente solo me dice, allá me conocen por mi primer nombre, Julie, se refieren al primer nombre, yo soy Julie Sabrina y se refieren a mi primer nombre. Julie, muchas gracias. O simplemente hacían, sonreían y se despedían con la manita, o simplemente hacían como un gesto así, y eso me quería decir como muchas gracias. Se despedían, no todos, yo no voy a decir que todos los pacientes, pero sí habían unos que sí. Entonces
yo ya sabía, por ejemplo, John murió. Sí, entonces al día siguiente, cuando yo llegaba a recoger mi turno, en la mañana, a las 7:30 de la mañana, eh, le pasan a uno pues la información de los pacientes y yo ya sabía que John había muerto, o Janet había muerto, o Bella había muerto, o mis pacientes habían muerto. Entonces, sí, ellos iban y me visitaban. Ahora, yo siendo una persona que me cierro y no permito absolutamente nadie en mi espacio, porque eso lo aprendí a hacer como profesional, pero ellos lo hacían por medio, para los que no conocen, del espíritu guía es la persona que nos ayuda, todos nosotros tenemos uno, y lo hacían por medio de ellos porque yo siempre estaba conectado con mis pacientes, les mandaba amor, sanación, claro, está en silencio porque pues esto es algo que yo tampoco puedo estar diciéndoles a ellos. Ellos solo conocen a Julie, la enfermera, no más, profesional, ya, no más. El resto de ellos no saben absolutamente nada mío. Pero sí, este es el caso. Ahora, en el hospital rara vez me pasó, pero sí, un evento que me pasó es que llegaba yo a las 7 de la mañana, recogí el turno y un paciente que no era mío falleció. Necesitaban ayuda para poder limpiar el cadáver, ayudarlo. Em, y yo me ofrecí a ayudar porque pues era un señor de la India, él era muy grande y tocaba pues voltearlo. Así que entre varios lo hicimos. Bueno, yo le hablaba, permiso para hacer esto, permiso para hacer lo otro, vas a quedar bien, vas a quedar bonito, todo va a estar bien, Dios te bendiga. Y mentalmente yo siempre les decía, les mandaba luz, mis ángeles, los guías de esa persona, mis guías que lo ayudaran a trascender. Bueno, vinieron los de la morgue, se lo llevaron y después vinieron a limpiar el cuarto cuando eran más o menos como las 9 de la mañana y él estaba en una habitación solo, ¿no? Lo habían puesto en una habitación solo porque él tenía un tipo de infección contagiosa y lo habían puesto ahí. No muy grave, pero usualmente cuando tienen estas infecciones los aíslan, bueno, pero él estaba al frente, que es como un cuarto que tiene 4 camas. Bueno, pero el cuarto donde él estaba solo ya no estaba y ese cuarto ya estaba limpio, vacío, cama tendida, no había paciente. Y en el cuarto de las 4 camas donde él había estado, pues ese no era los pacientes de mi cuidado, pero aún así cuando suena una alarma que algún paciente llama, pues no importa si es mi paciente o no, yo siempre iba a ayudar. Entonces yo vi la lucecita roja que alguien está llamando y suena pip. Entonces yo fui y había las 4 camas, de las cuales 3 estaban sin pacientes, totalmente tendidas, y había una paciente en una de las camas al lado de la ventana. Entonces me le acerco a ella porque esa es la única que hay, le digo, ¿qué se te ofrece? ¿Necesitas ayuda? Ella me mira con cara, yo no, yo no necesito ayuda. Y yo le dije, pero mira, tú estás timbrando, está en rojo. Y dijo, no, no soy yo. Cuando miro la alarma de ella, y no, ella no fue la que llamó. Cuando miro la de al lado, y era la cama de al lado, pero la cama de al lado estaba vacía, totalmente vacía, no había absolutamente nadie. Y bueno, pues no se me hizo extraño porque este tipo de fenómeno para mí, pues cuando ocurre yo no le pongo así como, ay, no, Dios mío, me sorprendo, no, normal. Y seguí con mi turno normalmente. Lo que hice fue silenciar o apagar la alarma y me fui y le pregunté a una compañera. Y le dije que si usualmente las alarmas se disparaban y me dijo que a veces sucedía, pero era cuando los pacientes que ya habían fallecido. Y ella me dijo que el enfermero que que el enfermero que el paciente que había estado ahí era el mismo paciente que había muerto en la mañana. Entonces, eso fue lo que me habían dicho. Entonces, yo siento que fue realmente el paciente el que se estaba despidiendo.